se viene otro. Una nueva pesadilla con el sello de A24 y la firma de uno de los niños mimados del cine moderno. Nos ilusionamos, ¿cómo no? Porque cuando escuchas el nombre de Ari Aster, el listón está en la estratosfera. Tu cerebro viaja directamente a la precisión matemática de Hereditary o al horror solar de Midsommar. El problema es que Aster ya no compite con otros directores, compite con el mito que él mismo creó. Y en Eddington, el mito ha empezado a devorar al cineasta. Pero antes de cruzar los límites de esta obra, hay que decir la verdad. Las expectativas son una trampa. Venimos buscando ese trauma de autor que Aster dominaba con mano de hierro, pero nos encontramos con una promesa incumplida. Con Eddington, Aster nos ha vendido un western moderno, un género intrínsecamente ligado a la fundación de la identidad americana. Pero lo que nos queda es la sensación de estar ante un director que se ha gustado demasiado a sí mismo. El riesgo de ser una rara avis. Y quiero dejar algo claro, no estoy aquí para ser un crítico de gatillo fácil. Mi intención es despertar el juicio crítico, pero siendo justos con el artista. Porque Ari Aster es una rara avis en el Hollywood actual. Un creador con una voz tan personal que se sale por completo de la mediocridad imperante. Y eso, en los tiempos que corren, es un valor que debemos proteger. Sin embargo, ser un autor tan libre tiene sus riesgos. Hemos descubierto que Aster es terriblemente accesible cuando utiliza el código del terror. En sus inicios, el género era el puente que nos permitía cruzar hacia sus obsesiones. Pero al alejarse del horror puro, como ya hizo en esa odisea divisiva que fue View tiene miedo, ese puente se vuelve estrecho y resbaladizo. En Eddington, la sensación es que Aster ha construido los muros tan altos que ya no busca la conexión, sino la introspección absoluta. Corre el peligro de quedarse hablando solo en una habitación llena de gente que, aunque lo admira, empieza a no entender su idioma. Vamos a lo importante. Eddington es dispersa, no hay otra palabra. No logra cuajar como un todo sólido porque le falta una brújula narrativa. Aster plantea una rivalidad por la alcaldía de un pueblo fronterizo insignificante, en medio de la nada, y desde ahí la historia derrapa. Es como si nos hubiera metido en un desierto sin mapa. El problema no es que se pierda, es que parece que ni siquiera le importa encontrar el camino de vuelta. Toma desvíos y bifurcaciones que terminan por extraviar al espectador en una locura tras otra. Es un reflejo de esa América de 2026 que parece estar en una etapa de pérdida total de objetivos y de alma. Pero precisamente eso es lo que más lastra el guión. Aster va saltando por una infinidad de temas hasta desembocar en situaciones que no hay por dónde cogerlas. No hablo de falta de realismo, hablo de coherencia interna. En el cine, esa falta de foco te acaba expulsando de la película. ¡Se te ocurra tocarme! Salvemos nuestra alma. Parece que tras el éxito, a Aster le han dado libertad total y ese cheque en blanco ha terminado por aniquilar su rigor. Sin las paredes de una estructura de hierro, el relato se vuelve volátil. Aparece un humor extraño, una comedia negra que no siempre aterriza bien y que termina rompiendo la tensión en lugar de alimentarla. Es puro exhibicionismo. Ese humor no es una herramienta, es un escudo. Da la sensación de que Aster lanza chistes cuando no sabe cómo sostener el peso de la escena. Es el mecanismo de defensa de un autor que tiene miedo de no ser lo suficientemente raro para su audiencia. El cine debería ser un puente, pero aquí se vuelve un espejo para el ego del autor. Cuando las situaciones se alargan sin un propósito, perdemos la mística. Te quedas fuera mirando el reloj. Pero no nos equivoquemos, que la película sea dispersa no significa que Aster haya olvidado cómo rodar. Hay momentos en Eddington donde el virtuoso recupera el mando y nos recuerda por qué es quien es. Fijaos en ese pueblo de ninguna parte, perdido entre fronteras. Aster logra captar esa atmósfera de aislamiento de una forma casi física. Un lugar tan extraviado en el mapa como lo está su propio protagonista. O esa secuencia con la ametralladora, puro cine, rodada con una garra que te vuela la cabeza. Y, por supuesto, hay que hablar de ese final devastador. Un cierre que parece heredar el ADN de los finales más inquietantes del gran Luis Buñuel.
Esa capacidad para dejarte con una imagen que no puedes descifrar, pero que te golpea en el estómago con una carga de ironía y horror surrealista. Son fragmentos de brillantez absoluta. Escenas que demuestran que cuando Aster quiere, es capaz de crear imágenes que son cicatrices. Al final, Eddington se queda en eso. Un pudo ser. Un film que brilla por fragmentos pero que se apaga por su propia falta de foco. Ari Aster sigue siendo un virtuoso, pero quizás necesita volver a esa austeridad y al control absoluto que nos dejó mudos hace unos años. Menos juego y más verdad, porque el cine no solo va de ser diferente, va de conectar. Y a veces, menos es más. Menos dispersión y más intención. ¿Y vosotros? ¿Habéis logrado entrar en este laberinto de Aster o, como la mayoría en los foros, os habéis quedado esperando al director que sabía hacernos temblar?